Muy buenas, vamos con otro comentario de fuentes para la PAU, para la prueba de acceso a la universidad en Andalucía. Con la estructura que ya sabemos de la parte A, que pregunta las ideas principales o secundarias de la fuente, en este caso un texto, ahora vamos a verlo. Y por otra parte, el comentario B que dice, pues porque este texto fue, o este hecho histórico concretamente, fue relevante con respecto al concepto, ¿vale? En primer lugar, como siempre, comenzamos presentando el texto. En este caso es la renuncia de María Cristina, la regente madre de Isabel II, la renuncia a la regencia de María Cristina, que tiene lugar el 12 de octubre de 1840 en la ciudad de Valencia. ¿Vale? Esto sería, por tanto, el hecho histórico que se engloba dentro del periodo de regencia y justamente durante la minoría de edad de Isabel II. Justamente es el hecho que separa las dos regencias principales, que es la de María Cristina, su madre, entre el 33 y el 40, y la de Espartero, entre el 40 y el 43. Pues bien, vamos a meterle mano. Esa sería, por tanto, de alguna manera, la idea principal, que es la que aquí, de alguna manera, os he señalado en amarillo. Por tanto, además de explicarlo con vuestras palabras, podéis relacionar con frases de esa parte. Dice María Cristina como idea principal, pues que renuncia debido al estado de la nación, ciertos conflictos, ahora veremos cuáles, y el delicado estado de salud. No sé yo si tanto delicado, porque se fue de aquí con, con bastantes cositas de la corona, con bastantes joyas y demás, y lo que básicamente no quería dar es su brazo a torcer, quizás, pero sí que justifica que está en un mal estado de salud y que además también el estado de la nación está un poco revuelto. Pues como dice, podemos relacionar con frases concretas como firmo este documento autógrafo de la renuncia o mi actual estado de salud, ¿vale? Con partes entrecomilladas de ese texto. En definitiva, pues la idea principal es la renuncia de María Cristina a la regencia, que ha gobernado entre el 33 y el 40. Esa sería la idea principal. Luego hay una serie de ideas secundarias que más o menos he puesto en el mismo color para agruparlas como por grupos. En primer lugar, en cualquier parte siempre habla de la legitimidad de las Cortes, ya que durante la regencia de María Cristina pues, se ha consolidado el sistema liberal, ya veremos por qué, en la parte B, donde profundizaremos en la teoría, y por tanto habla de las Cortes desde el primer momento, que está todo esto puesto en verde, varias ideas las que justifica y reconoce la legitimidad que tienen las Cortes, que en este caso son bicamerales desde la Constitución del 37, Congreso y Senado. Pues esas Cortes son las mismas que la ratificaron a ella como regente, como dice, fue conferida por las Cortes, constituyendo a la nación reunidas en 1836, cuestión con la que podemos relacionar. Y por otra parte, las Cortes nombraron personas para tan algo y elevado encargo, es decir, que sí que confía en ese sentido en el papel de las Cortes. Por tanto, esa legitimidad. Por otra parte, también hablamos de cuál puede ser realmente el motivo que le lleva a la renuncia de una forma un tanto entrevelada. Ella alude en principio a los motivos de salud, pero luego si rajamos en el texto vemos otras cuestiones. Como sabemos, y esto es profeso, digamos, de lo que es lo que dice literalmente, ella no está como muy de acuerdo, tiene una mentalidad bastante absolutista, sin embargo se va a apoyar en los liberales, tanto moderados como progresistas en sus distintas etapas de gobierno, porque en este lugar, en este mismo momento, está teniendo lugar la guerra carlista. Entonces a ella no le queda más remedio que aceptar a los liberales porque son su único apoyo. Entonces, con respecto a esto, dice, no pudiendo acceder a alguna de las exigencias de los pueblos, básicamente y principalmente en el momento en el que se encuentra, pues se encuentra, por ejemplo, con reivindicaciones de cómo se eligen los ayuntamientos, que después hablaremos de ello, la ley de ayuntamientos, o también algunas concesiones con las que no está de acuerdo por parte de los liberales, como esa soberanía compartida que ha establecido la Constitución del 37, que van en contra pues, de su pensamiento, que es un tanto absolutista, mucho más conservador. Entonces dice que no pudiendo acceder a alguna de las exigencias de los pueblos,
probablemente en referencia a esa ley de ayuntamiento, a esas cuestiones, pues que incluso sus consejeros le han dicho que debe aprobar esas cuestiones para calmar los ánimos, tal y como pone ahí, y terminar la situación de conflicto que hay en el país en el momento. Y que por su parte, como no es posible de aceptar esas condiciones de soberanía compartida donde está limitado su poder y esa ley de ayuntamientos de la que hablaremos posteriormente, pues renuncia. Es decir, estas son las causas subvesticias, la realidad. Yo creo que no tanto, no solamente es esa enfermedad de la que habla, sino también el no querer dar su brazo a torcer. Por otra parte, por último, quizás comentar, pues, el hecho en sí de que y también relacionado con el tema de las Cortes, deja a las Cortes y a sus ministros, pues, pues el cargo de sus hijas. Dice, dejo encomendado mi augusta hija y los ministros que deben, conforme al espíritu de la Constitución, donde el 37 se refiere, gobernar el reino hasta que se reúnan, es decir, hasta que haya cortes y elijan un nuevo regente que, como sabemos, será Espartero. Pues aquí también vemos esa confianza de dejar pues al gobierno, perdón, dejar al cargo de las Cortes y de los ministros, de sus hijas, pues Isabel II en este caso, todavía menor de edad, y Luisa Fernanda. Por tanto, lo que hemos hecho en el punto A básicamente es analizar las ideas principales con nuestras palabras y ampliar con un poquito de datos sin profundizar mucho en lo que es la teoría. Al final, como siempre os recomiendo, podemos acabar esta parte A aludiendo a una cuestión, a una pequeña reflexión o algo simbólico que ya he aludido un poco incluso a ella, que al final María Cristina no está de acuerdo con las cuestiones que le están imponiendo los liberales, moderados y progresistas, especialmente los progresistas, durante los gobiernos que hay bajo su regencia, y de alguna manera pues prefiere partir, también viéndose un poco obligada, dado que hay una situación de medio motín popular, motines y de crisis, por tanto, política que ella misma ha generado. Con esto acaba, digamos, lo que sería el apartado A. Vamos al apartado B. Como recordemos, el apartado B son aquellas cuestiones que no se ven directamente. Es decir, vamos a explicar este contexto para que nos permite comprender el texto. Es decir, vamos a ver por qué se ha producido, vamos a ver los hechos relacionados y vamos a ver las consecuencias que va a tener esta renuncia, ¿vale? Bien, por tanto, vamos a comenzar ahora con la pregunta B, que es explicar este contexto, este texto, qué importancia tiene con respecto al contexto histórico en el que se escribe este documento, ¿vale? Es además un momento de transición, como hemos comentado, entre la regencia de María Cristina y la regencia de Espartero, ¿vale? Aquí tenemos a una representación de estos dos posibles personajes. ¿De dónde viene este conflicto? ¿Por qué la reina María Cristina renuncia? Vale, hemos dicho que María Cristina gobierna, hablaríamos un poco de forma resumida de lo que sería la regencia de María Cristina. Hemos dicho que María Cristina gobierna entre el 33 y el 40. Durante este periodo, de forma fortuita, va a tener que apoyarse en los liberales, moderados y progresistas, ¿vale? ¿Por qué? Porque su pensamiento, aunque es más bien absolutista, los absolutistas están con los carlistas. A la vez que ella está en la regencia, está viendo lo que se conoce como la Primera Guerra Carlista. Un enfrentamiento entre los que apoyan a Carlos María Isidro y los absolutistas o carlistas, que están representados principalmente por lo que se denomina carlistas, y otra parte los isabelinos, que están apoyados por los liberales. Entonces la reina se va a ver obligada a apoyarse en esos liberales. Durante el reinado ella pues se apoya inicialmente en los más cercanos a su pensamiento, que son los liberales moderados. Y en base a eso se crea, por ejemplo, el Estatuto Real de 1834, que es esa carta otorgada, que otorga desde desde la reina, tiene a bien otorgar a los ciudadanos, por lo tanto no es una constitución como tal, y por tanto además tiene un carácter bastante moderado, un sufragio pues prácticamente designado con designación real de las distintas cámaras, bicameral, en fin,
y gran autoridad del rey. Y además una serie de leyes que van a estar lideradas por, como digo, por gobiernos moderados. Si bien hay un momento con la llegada de Mendizábal en 35, 36, 37, donde va a haber varios gobiernos de progresistas y uno de ellos va a crear esta constitución de 1837 a la que hago alusión aquí, a la que se hace aquí alusión, este partido progresista que es la soberanía nacional y por ende, por tanto, en una soberanía pues para el rey un poco más restringida, si bien la constitución del 37, como bien sabéis, es una constitución que hace bastantes concesiones a moderados con la esperanza de que el texto se consolide y que ayude a consolidar el Estado liberal como tal. Pero en cualquier caso va a haber una cuestión que es la ley de ayuntamientos, que va a ser la que haga saltar todo por los aires. ¿Por qué? Los moderados defienden que los ayuntamientos deben ser designados por el gobierno y por la corona directamente con respecto a su representación, es decir, los alcaldes deben de ser nombrados por la monarca regente, que es María Cristina en este caso. Sin embargo, los progresistas defienden que no, que ese alcalde debe ser por elección popular del pueblo. Esto va a estar aquí en un constante debate en torno a 1840. Finalmente la reina apoya a los moderados y se aprueba la ley de ayuntamientos de 1840, lo cual va a hacer que haya numerosos motines populares que crean esta crisis a la que hace aquí alusión anteriormente de no pudiendo acceder a alguna de las exigencias de los pueblos. Pues eso va a hacer, por tanto, que dimita. La dimisión de la reina va a provocar la llegada de Espartero. La regencia de Espartero va a desarrollarse entre 1840 y 1843. Si bien es un militar considerado como progresista, va a tener un gobierno autoritario y personalista, se va a dejar, va a tener su camarilla de militares que lo aconsejan y que gobiernan con él, los ayacuchos, frente a lo que sería, no habrá una participación real de los progresistas. Y esto va a provocar que haga un poco lo que a él le dé la gana y también va a provocar por numerosos conflictos, porque al final casi que gobierna por decreto prácticamente. Además va a haber un punto de inflexión que es la política librecambista propia de lo que es el liberalismo económico, que establece que va a beneficiar de alguna manera al textil inglés, a la entrada de textil inglés, y por tanto va a perjudicar a la industria catalana del textil que están haciendo en ese momento, lo cual va a hacer que haya motines populares en Barcelona. Y él, ¿cómo reacciona? Pues como militar que es, pues bombardeando la ciudad. Esto le va a crear un desprestigio considerable y hace que se vea obligado, digamos, a dimitir de su regencia y huir en el 43, ya con progresistas y con moderados en contra. Y aquí pasa algo ya muy importante, la interferencia que va a estar constantemente de los militares y del ejército en la vida política. Aquí hemos visto que Espartero es un militar que ha triunfado en la guerra carlista, fue el que potenció en el 39 el abrazo de Vergara y con ello acabó la guerra carlista más o menos de forma oficial, aunque quedando algún fleco hasta el 40, y por tanto eso le vio encumbrado con fama para esa regencia. Pues va a pasar lo mismo con el siguiente, con Narváez. En el 43, yéndose este señor, se declara mayor de edad, con 13 años, a Isabel II, y va a ser Narváez el que tome ese gobierno de la década moderada entre el 44 y el 54, el que consolide el Estado liberal. Un Estado liberal, sí, pero muy conservador y en torno a una idea del partido moderado y sin dejar prácticamente participar al Partido Progresista, lo cual va a estar constantemente
en el enfrentamiento entre ambos partidos. En la década moderada, por recordar que mediante la Constitución de 1845, la más duradera durante lo que sería el reinado de Isabel II, pues va a establecer una soberanía compartida, unos derechos y libertades individuales muy controlados, muy limitados, mucho poder a la corona, nombrar ministros, nombrar el Senado, vetar leyes, disolver las cortes, cuestiones que están ligadas a ese pensamiento moderado. ¿Vale? Y como reflexión final de este comentario, pues podíamos destacar especialmente eso que he comentado, que es la constante participación de militares y, por tanto, del ejército en la vida política desde entonces, desde Espartero especialmente, ¿vale? Y con esto, pues más o menos hemos acabado lo que sería este comentario.